Los noventas me remonta a la sensación de ser parte de los hombres del fin de siglo, como un sentido de identidad, pero que no dejaba de lado el anonimato. Haber nacido en una época en la que justo los noventas, pues te tocaba tu época adolescente de enloquecer con toda la inconsciencia y estar a 10 años del nuevo milenio, no solamente del siglo, sino del nuevo milenio, eso te hacía como tener una sensación colectiva de que podías marcar de alguna manera una época solo porque te tocaba ese cambio. Era como el fin de una era, ¿no? O algo así, como el fin de la era esta pues de un poquito el glamour y toda esa cuestión de los ochentas también. También pues la decadencia musical que se veía venir en inicios con el grunge y toda esa cuestión. Pero sí, en cuanto al entorno, sí implica como el fin de una era. La primera vez que vino The Cure a México fue un parteaguas en Monterrey, 1992, junio 16, soy bien fan. Fue, digamos que un parteaguas en esta cuestión del movimiento oscuro, porque sí existía, sin embargo, no se dejaban ver mucho. De repente, ya sabes, 94 viene London After Midnight, y que de alguna manera la coyuntura de todos nosotros que somos así como que de este público, hemos tomado como ya el nacimiento oficial de una escena oscura, no hablando de grupos, sino de público, de todo un público que consume, que se viste de determinada manera, que sigue a determinados grupos, ¿no? A partir de ahí es donde viene como una explosión, un boom del movimiento. El inicio de lo que es la escena mexicana oscura, como en una segunda etapa, pero ya con mayor fuerza. En México, pues, curiosamente, digo, casi todos estamos de acuerdo en que había el concepto dark, el cual pues no te limitaba mucho a tener simplemente el rock gótico o el gótico mundial como máxima influencia, sino que te permitía escuchar desde Nick Cave, por ejemplo, que nada tiene que ver con el gótico. Los géneros no estaban tan marcados, ¿no? El underground, escuchabas desde cyber, punk, garage, ¿no? Surf, bandas que por acá tienes idea, entonces escuchabas todo y eras underground, no tenías una etiqueta. Toda esa mezcla de géneros y toda esa mezcla de músicas y de propuestas era lo que estábamos viviendo en los 90s. Y yo creo que en ese punto el Dark MX sí tiene sus propias aperturas y sus propias características, ¿no? A diferencia de otras regiones del mundo. En esos años, pues, estaba el Tutti Frutti, ¿no? Estaba a unos pasos del colegio y pues toda la banda le caíamos ahí, estaban las famosas fiestas de Transvaal, ¿no? Los fines de semana, a la vez también había un brother en Vallejo que organizaba tardeadas, super underground, la banda mezclaba con viniles, que era un rollazo, ¿no? Porque tenías que llegabas con los viniles en cajitas de plástico de Alpura, ¿no? Descargar el equipo, realmente era un trabajo, un gusto, una dicha estar ahí, y si querías ir a un evento tenías que ir a recoger un flyer. Uno de mis primeros eventos fue un tributo a Christian Death, y pues recuerdo que ese tipo de tributos y fiestas eran en bodegas, eran en lugares pues muy clandestinos, no eran en bares como tal. La gente en ese entonces estaba como más dispuesta a moverse, entonces si había un evento iban a donde estuviera el evento. La banda como que estaba más receptiva y le gustaba conocer propuestas, ¿no? Ir a buscar qué bandas había, ¿no? Llegaba con todos mis valedores allá al Chopo y escuchábamos, bueno, ya ves que vas entrando y te van dando los flyers, ¿no? En ese tiempo estaba 17 musas envenenadas, La Sangre, Veneno para las Hadas, ¿qué más?
configuración, bueno, en la onda más como más electro oscuro, pues estaba configuración 02, que antes pues, era configuración de los lamentos. Entonces, pues era lo que Hueco, el Clan, pues obviamente, ¿no? Y pues las clases eran como mis inicios y las bandas que yo conocía. Sábado estábamos temprano caminando por el Chopo, ¿no? Contándonos qué había pasado y intercambiando propa para la siguiente semana y después caminando más y al final terminando intercambiando discos, viendo a la banda a las 12 del día, que seguro iba a ser buena, porque era muy selectivo esa parte. Y estaba súper bien, y después salir y entrar a este lugar que tenía como pinta de salón de 15 años, pero donde todo el mundo la pasaba súper bien, en tanto iban pasando las horas, iba poniendo mejor ese lugar, ¿no? Intercambiando discos también, intercambiando conceptos, encontrando integrantes de bandas, para los que les faltaba, todo se daba ahí, ¿no? Era súper curioso porque te digo, como no existían ese tipo de ondas de como el español, como lugares, como puntos específicos de reunión, era literal banquetear, o sea, llegabas al Chopo a tirarte en la banqueta con tus amigos, estábamos ahí sentados, pues cheleando a escondidas, ¿no? Para que no pasara la patrulla y compartiendo los discos, y así es como yo empiezo a juntarme con gente de la escena, a adoptar un poco la identidad, ¿no? En cuanto al vestuario, en cuanto a la música. Pues todo el mundo agarrábamos la chamarra negra del abuelito, te la ponías porque se veía cool, te comprabas unos jeans y las botas te duraban toda la prepa. Pues sí, porque no había dónde, no había... Ya después, cuando empezaron a salir los primeros diseñadores, yo me acuerdo que dije, wow, o sea, padre, ¿no? La neta, porque yo no tuve eso, ¿no? Realmente explorabas los caminos del underground con todo lo que tenías a la mano, ¿no? Desde el vestido de novia de la tía, te ponías el labial de la manera más incorrecta posible. Exacto. Pero todo era neto, ¿no? No había un guión, no había nada prescrito, ¿no? No había nada planeado, ¿no? Y sobre todo era muy honesto el rollo, muy honesto. Estábamos como muy hambrientos de eventos, de empaparnos más de todo este tipo de cuestiones. La última tocada que hice con La Diabla fue en Rocotitlán y le abrimos al Clan. Esa tocada fue en diciembre del 95. Ahí estamos a mediados de los 90. En enero me encontré a Clemente, que era tecladista del Clan, y entonces me dijo, oye, ¿no te acuerdas que alternamos? No sé qué, pues estamos buscando vocalista, ¿no? A ver si pues, te animas y vas, y estamos audicionando y no sé qué. Bueno, pues dale, ¿no? Fui, audicioné y nunca me llamaron. Yo estaba saliendo de Alaida, en el que estaba con Marco de Maldoror, estaba Rodrigo, ex baterista de Ercebet, y empecé a formar una banda de electrónico con otro cuate. Y me acuerdo que empezamos a buscar vocalistas. Vimos, no sé, creo que fueron como 20 chavas, 20 vocalistas. Y al final nos quedamos con dos. Una era Natasha y otra era una chava chilena. Cristian Tello. Y me escucha cantar y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una banda de covers y hacemos desde Theatre of Tragedy hasta Therion y demás. ¿Por qué no te vienes a echar unos coros? Y tal cual, me robó, porque en cuanto los escuché tocar, dije, de aquí soy. En aquel momento mi oftalmólogo me dijo, no puedes sacudir la cabeza fuerte porque se te desprende la retina. Entonces, pues, ya no podías hacer un grupo en donde estuviese haciendo un headbanging así fuerte. Entonces dije, bueno, pues, hagamos algo un poco más leve. Y bueno, fue decir, bueno, vamos, va a sonar chistoso, pero decía yo, bueno, quiero hacer un grupo entre Bauhaus, Paradise Lost y Dead Can Dance. Entonces me veían así mis cuates así, ajá, sí, mano, ya vas. Vi en el Chopo un anuncio donde buscaban una vocalista con influencias de Nightwish, Within Temptation, que yo ya empezaba a escuchar también. Y dije, pues voy a ir a la entrevista. Fui, hice mi audición, canté una canción de Therion, Clavícula Nox. Pues dije, ya con esto los impresioné, ¿no? Pero no, pasaron 2 semanas y no me llamaron hasta que ya un domingo me hablaron. Oye, pues, ¿sabes qué? Nos gustó mucho cómo cantaste y creo que, pues, podemos hacer algo con lo de la banda. Conocimos gente que se agregó a nosotros para empezar a hacer el grupo, en paralelo a que mi hermano también ya trabajaba en grupos versátiles
pero en algún punto conocimos a Luis Eduardo López Tobar, que es nuestro baterista y un gran amigo, y prácticamente los tres somos, así que el hueso medular que dio el simiente a Fátima, y después al tiempo se agregó Ricardo González, Ricardo Becordia, que lo conoces mejor, y ya somos ahora sí la banda base, ¿no? Tomando cursos de música en la afamada Escuela de la G, ¿no? Ahí en Copilco, ¿no? Donde muchos van a hacer sus primeros pininos musicales, ¿no? Y con mis compañeros que éramos maestros adjuntos de la escuela, éramos ayudantes de maestro, aprendices de maestro, les dije, chavos, pues vamos a hacer una banda, ¿no? Y me dice, principalmente fue una chava, una tecladista, ¿no? Y me dice, ¿y con quién? Le dije, mira, pues esa chava que está allá de negro que toca la batería, que pues, la jalamos, ¿no? Y ella tiene su novio que toca la guitarra también y lo jalamos. Y tu novio toca el bajo, pues lo jalamos. Y así es como creamos Oblivion Requiem, ¿no? Empecé a inmiscuirme con los músicos de la Superior de Música. Ahí es donde conozco a gente de mi grupo de salón, ¿no? Y que empezaron con los que después íbamos a empezar a armar Execro, ¿no? Conozco a Pablo Ramírez, a Troglo, ¿no? La primera generación estaba Arif en la viola, Karina, que es contrabajista. Tu papá de mi vecino es músico, entonces tocaba era baterista de Johnny Laboriel. Lo invitan a él por parte del tecladista de Eterna. Entonces yo de metiche pues era mi valedor, mi vecino, y iba a los ensayos, ¿no? Entonces una de esas ocasiones empezaron a tocar, que iban a tocar en La Diabla, en la presentación del disco del Clan. Y me dijeron que por qué no me aventaba un cover de London, ¿no? Yo había platicado con el bajista, que ya no nos gustaba el sonido de las danzas, y decidimos armar un nuevo proyecto. Él quería tocar la guitarra, entonces se compró por ahí una guitarrita de 300 varos, y pues era bajista, brother. Entonces las cuerdas, nada más veías el destripadero de cuerdas, ¿no? Las primeras ocasiones que ensayábamos. Marco, el que era el guitarrista entonces de las danzas, estaba con Octavio, también vocalista de las danzas, tratando de hacer un nuevo proyecto. En ese momento de la búsqueda de músicos, ya habíamos alternado las danzas y la náusea, y por ahí es que me conocía, ¿no? Vía Dolorosa inicia de la ruptura de otra banda que teníamos, se llamaba Gótica, olvidemos el nombre, era con K, Gótica con K. La primera banda en la que estuve ya, digamos, un poquito más definido dentro de este género, fue una banda que se llamaba Tóxica. Y estuve ahí durante un tiempo, y después yo salí de Tóxica, y esta banda se convirtió en Eterna. Entonces yo ya traía como muy marcada la cuestión del género, ¿no? Entonces Eterna siguió por un lado, y yo por otro lado caí con otros amigos dentro de la escuela, que teníamos una idea muy parecida de la cuestión de la música subterránea, el goth, el oscuro, el doom nos gustaba mucho, pero también estaba muy marcado por la música de la tierra, ¿no? La música folclórica, la música cultural. Llegó a nuestras manos un libro, ¿no? De juego de rol, ay, no recuerdo, ¿no? Bueno, el chiste es que de ahí sacamos el nombre de Gangrel, del clan Gangrel, y fue como empezamos pues los primeros miembros de Ercebet ahí. Desde que yo contacté a Cristian, por medio de un anuncio de Se Busca, ¿no? Pegado en una escuela de músicos, él me pasa la música y yo así conozco a Ercebet, ¿no? Mi primera sensación fue, qué chistoso, se oye súper retro. Esto yo lo oía hace 10 años, a mediados de los 80s, no ahorita, ¿no? Ha de ser bien divertido cantar una cosa así. Hasta pensé, seguro les gusta Blondie con esos coritos, ¿no? De Más allá del tiempo, ¿no? Y entonces, pues pasó, nunca me hablaron. Pensábamos, Natasha tiene toda la actitud y está en el canal chido, pero esta chava chilena canta súper chingón. Entonces al final decidimos quedarnos con la chava chilena. Lo único malo fue que después de un mes la chava chilena se embarazó y nos dejó, y ahí se acabó el proyecto. Lalo Carrión, que
que era el baterista, tenía tantas ganas de lograr algo que se acompañara de literatura y música, que nos fue impregnando de ese deseo y fuimos dejando los covers de lado para entregarle esos tiempos de ensayo a la composición original. Entonces, pues se genera un grupo bastante raro y pesado, ¿no? Totalmente oscuro. Estábamos así como que deprisa porque el primer demo que hice con Rogelio Gómez lo metí a Rocotitlán para la batalla de las bandas y ya se nos venía encima la tocada. Y no teníamos nombre, ¿no? Entonces el manco me dice, mira, Hueco era uno de los nombres que propusimos para Guillotín. ¿Ah? Pues, órale, ¿no? Va. Entonces llegué yo, nos pusimos Suspiria, pero ya había una banda italiana que se llamaba Suspiria, y Suspiria, una película de Dario Argento, ¿no? Yo cuando dije, este es el nombre, este es lo que nos va. Entonces, en ese entonces mi esposo llegó con un nombre que me dice, oye, podemos poner fractal, nos podemos poner fractales. Le digo, ¿y si le ponemos el IA del Suspiria, por qué no fractalia? Empezamos a participar en el circuito de antros que había en ese momento, La Diabla, el Rockstock, el Rocotitlán, todos esos, ¿no? Y en todos esos empezamos a participar como actores de bandas ya grandes, a La Castañeda, para el No de Tijuana, para Santa Sabina, para pues todas esas bandas, ¿no? La primera tocada de Oblivion es un evento organizado por Eterna. Creo que ha de haber sido 99 o 2000. Fue como, wow, ¿no? Pues estamos con bandas que ya están tocando. Eterna tenía un boom muy grande en ese entonces, andaba tocando por todas partes. Ese evento ya estaba empezando como a jalar un poco más también. Y pues fue de repente meterte con bandas que yo ya había visto en el escenario antes, ¿no? Que yo ya tenía tramo como había trabajado, pero Oblivion era un proyecto que yo hice, ¿no? Entonces lo tuyo es como siempre, pues más nervioso, más onda así. Tengo el recuerdo claro de nuestra primera junta en la casa del baterista de Luis, en la Cuchilla del Tesoro, donde estaba su sala dividida con dos sillones, uno de este lado y otro de este lado. Entonces tenía yo a Fátima, bueno, en este caso Oscar con Luis, y de este lado tenía a Troglo, a Karina y a Arif. Y yo en el centro platicándoles a los dos lados el proyecto que quería echar a andar. Un proyecto sin nombre, ¿no? Pero sí con un estilo musical más o menos definido. Nuestro proyecto era eso, unir la cuestión sinfónica con el metal y con la onda darky. Me invitan a cantar esa canción y ellos empezaban a ensayar para la presentación que iban a tener en La Diabla, ahí por La Palmera, la glorieta de La Palmera. Me acuerdo mucho que el chico, como no se sabía la rola y no pronunciaba bien el inglés, pues le dijeron, a ver que la cante el Edwin. Entonces ya me aventaron así y pues ya va, nos aventamos nuestras rolas que tenemos nosotros y tú te aventas al final, cerramos con el cover. Órale, va. Y aparte eran tardeadas, no era... En ese entonces pues a mí no me dejaban entrar a Los Santos, ¿no? Pues tenía como 17 años. Había un jotito ahí aquí en el barrio y decía, oye, Octavio, yo tengo unos brothers que se visten como tú y andan como tú así en el Conalep, ¿no? Y estaba en una fiesta de una vecina que también iba al Conalep y me dice, ¿por qué no vas a la casa de mi amiga Liz y los conoces? Entonces yo ahí conocí a Paco, Pacure y a El Diablo, que fue el baterista original de Maldoror. Me dijeron, ¿sabes qué? Me gusta cómo tocas tú y me gustaría que te integraras. Y después me dijo, necesitamos un baterista. Le digo, pues está el baterista de La Náusea, entonces vamos a jalarnos. Se llama Israel, le decíamos El Diablo. Y entonces ese fue el primer Maldoror que se formó. De la unión de las dos bandas, de las danzas y de La Náusea, formamos Maldoror. Con el paso del tiempo, Israel dejó de estar participando con nosotros, tuvo otros compromisos y es cuando se integra Alejandro. Estoy hablando de, ¿qué será? Del 97. Más o menos a fines del 97, por ahí de octubre, noviembre, pues comenzamos ahí a retomar el grupo sin saber ni el nombre, ¿no? En esa cuestión era como un trío, que era un bajista y baterista y guitarrista que ya estábamos en la anterior banda. Pues obviamente ya dejando un poquito la cuestión de la anterior banda que sí era como muy metalosa, sí quisimos darle ese toque, pues sí, de rock dark o rock oscuro. Entonces, de repente nos juntamos, empezamos a echar unas rolas y de repente dijimos, vamos a poner un nombre, ¿qué hacemos? Y por cuestión fortuita llegó alguien, ¿cómo le ponemos su nombre? Llegó Ilhuicamina.
Y fue como nació, y eso fue en el 99. Ilhuicamina es una palabra en la lengua náhuatl mexicana que significa flechador del cielo. Y fue un sobrenombre que se le dio al emperador Moctezuma I, Moctezuma Xocoyotzin Ilhuicamina. Entonces, significa flechador del cielo, y la leyenda es muy padre. Hay muchas leyendas de por qué el nombre. Una es de que una flecha para que él fuera engendrado, otra de que cuando él iba a ayudar a libertar el pueblo de Tenochtitlan, lanzó una flecha. Son muchas cosas, pero eso es lo que significa Ilhuicamina, ¿no? Fue una cosa muy curiosa porque pues no había góticos, no había darkies, empezamos ahí como a poblar de manchas negras la escuela por esos años. Y fue como comenzamos con los inicios de Ercebet, antes de que ya adoptáramos el nombre como tal. Y hubo gente que me recibió excelentemente bien desde el principio, y gente que al principio no le gustó mucho como el cambio, porque mi voz es totalmente distinta a la primera vocalista, pero fluyó justamente porque Ercebet, a partir de este 2006 que menciono, pues fue increciendo, ¿no? Se fue como abriendo puertas, grabando discos, presentaciones. Entonces realmente sí fue un resurgimiento de Ercebet. Y al siguiente año, en las mismas fechas, me buscaron. Oye, que siempre sí. Y lo primero que pensé fue, estos están locos, ¿no? Me hablaron hace un año y nunca me buscaron. Y luego me dijeron, no, es que queríamos audicionar a todos los que habían venido. Y al final fueron como 100. Tú fuiste el primero, entonces tuvimos que esperar a acabar a todos. Y al final nos quedamos con el primero, que eres tú, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Me entró la inquietud de volver a formar otra banda. Le hablé de nuevo a Natasha, a ver si no me bateaba, porque yo ya la había bateado una vez anterior. Entonces la llamé, le enseñé unas canciones que yo ya había hecho y le gustaron, y así fue como empezamos a tocar juntos. Lalo nos presenta un libro de un sacerdote que en algún momento se puso a aterrizar toda la historia del unicornio, narrando cómo lo encontró al unicornio. Y dentro de esa simbología deja el Periadam, que es una esfera que deja de su mundo fantástico al mundo terrenal, una esfera como de esperanza, de luz y de fuerza. Y de ahí empezamos a extraer las canciones, ¿no? Hasta lograr narrar en 6 canciones toda la historia que encontramos en ese libro. Mientras yo estaba fuera de Maldoror, yo dije, yo voy a hacer algo, ¿no? Entonces así es que yo armé a Citeres. Yo ya conocía a Mario de La Náusea, conocía a Laura, y aparte un amigo en común entre Mario y yo, que se llama Fabián, tocaba la batería. Entonces nos lo jalamos, así armamos Citeres, igual empezando como con el mismo rollo de La Náusea, que era hacer covers. Pero de ahí surgió la idea de, pues, vamos a hacer nuestra música, ¿no? Me quedo con el nombre de Hueco, y que en ese momento no nos gustaba, ¿sabes? Era así como, buscar algo más sacar. Pero vaya, lo empezamos a llenar de significado, de sentido, y pues ya nos presentamos. Y sí, mucha gente en ese momento, recibíamos unos hate mails, unos correos de odio tremendo de, ustedes no son oscuros, ustedes son metaleros, dejen de navegar con la bandera dark, váyanse a tocar con los metaleros. Pero era súper fuerte, ¿no? En ese momento. O sea, en donde todavía no grupos como Execorrecordia o Ercebet o Oblivion Requiem, pues todavía no se colocaban de manera, y ese tipo de sonido todavía no llegaba a la escena, ¿no? Y pues empezamos a tocar en aquella entonces la Diabla, después fue la Madre Diabla, pero ya entonces nos empezamos a involucrar mucho en la escena, a conocer bandas que no habíamos conocido, porque pues para serte sincera, no conocíamos a muchos. Y bueno, nos caracterizamos por metal gótico porque en ese entonces con Nightwish, Within Temptation, se vino una ola en Europa de puras bandas de mujeres, lideradas por mujeres. Entonces se denominó metal gótico. Teníamos la fortuna de que, por ejemplo, tocando para La Castañeda, para El Clan o para Santa Sabina, había un reconocimiento ya del público. Hubo gente interesada, incluso nos grabaron un demo a través de ese interés que se formó, y también del trabajo, porque éramos muy
como son muy insidiosos, ¿no? En ensayar, en dejarlo todo al gusto de nosotros. Quizás, como te digo, sin un conocimiento previo, una preparación muy fuerte, pero eso era en el principio. Ya después, con conocimiento de causa, ahora sí que con estudios, con preparación, pues pudimos ir afinando detalles y dejar una propuesta musical pues sólida, ¿no? Y ahí pues, hacemos clic Estíbaliz y yo, y empezamos una relación personal que ya no existe, pero seguimos siendo amigos y trabajando normalmente. Pero eso me hace que me acerque a Ercebet, ¿no? O sea, me tocó entrar de emergente varias veces por Cristian, que una vez se lastimó el hombro, se le dislocó el hombro y entré yo, ¿no? En otra ocasión Gato no podía ir a no sé dónde y va al bajo y pues va al Mario, ¿no? Y en otra ocasión Cristian no sé qué y otra vez al Mario, ¿no? Entonces ya me volví como parte de la familia de Ercebet, me sabía todas las rolas. Entonces, si llegaba uno tarde, pues agarro yo la guitarra y vamos, ¿no? Y para el segundo disco de ellos, que se graba en 2013, me dicen, güey, pues ya necesitamos más bien pues que ya le entres, ¿no? Pues ya le entré. Y estuvo padrísimo porque pues un par de años después resulta que Intolerancia se interesa en la banda, nos distribuye y nos invita a participar en el Vive Latino, ¿no? Pues una disquera volvió a vernos, que fue el caso de Discos Denver, que precisamente aquí, yo me recuerdo que fue un festival con Anavanta, me parece, o con, no recuerdo, creo que con Dinastía Inmortal, estaba Anavanta, estaban varios. Pues el director de Discos Denver llegó al camerino así con un contrato y me dijo, no, te traigo tu contrato con el diablo, ¿no? Para que me vendas tu alma. Y pues sí, era literal. Eran tardeadas y aparte de vender boletos, y yo me acuerdo que hasta a mis primos les vendía, pero yo les ayudaba a ellos, nada más era como que el ayudarles para que, pues, era mi amigo el bataco de esa banda, ¿no? Y aparte me iban a dar chance de un palomazo, pues órale, ¿no? Entonces ya pasó ya fue el evento, me acuerdo que ya hacen su show y toda la onda, y me dicen, y ahora vamos a invitar a un amigo, Edwin, y ya me subo y cuando acabó, fue la rola más aplaudida, y ya cuando nos bajaron dijeron, no mames, Edwin, tú ya te quedas como vocalista. Y al otro chavo pues lo mandaron de segundo guitarro y coros. Y pues ya de ahí ya empezó así todo. Bazares del destino, aparece una fiesta una semana después, en la que caemos por casualidad. Alguien pone Lacrimosa. No es cierto, puso Human Drama. Y qué raro, güey, qué chido, órale, Human Drama. Pues ahí vamos de chismosos. ¿Quién puso esa onda, no? Aparece una chica, ahí guapetona, y digo, ¿qué puso? Oye, mucho gusto, ¿a poco te gusta? Ah, sí, qué buena onda, ¿no? Y empezó a revisar, recuerdo que traía una lonchera, güey, ¿no? La lonchera como el tipo de niño, todos cassettes en ese entonces, ¿no? El primer piso era Lacrimosa, era Human Drama, traía Sisters of Mercy, y dije, órale, ¿qué onda con esta chava? Qué padre, ¿no? Y levantabas la siguiente porque pues dices, está bien chida tu lonchera. Segundo piso y eran los éxitos de la salsa, güey, ¿no? Pues era una darky que le gustaba bailar, ¿no? Y así conocimos a Nina, la que se convirtió después en primero fan de Execror y después se iba a convertir en la cornista de Execror, güey, ¿no? Que era un instrumento pues súper diverso. Y Nina iba acompañada de una amiga muy guapa que tocaba el violín, llamada Talia. Y de ahí empezó a salir. En la misma fiesta aparece una chava cantando Madonna arriba de un lavabo, pero cantando en estilo soprano, güey, ¿no? Estaba bien peda. Cosa súper rara porque ella no tomaba, ¿no? Entonces por eso fueron azares del destino. En la misma fiesta fuimos a coincidir los que íbamos a conformar Execror Recordia y no nos conocíamos. Entonces yo le digo, oye, pues están el Diablo y Paco, ¿no? Los chavos de esta banda de covers de The Cure, de La Náusea. Oye, ¿y crees que puedan? Pero no les late, The Cure es muy fresa, ¿no? Pues sí, brother, pero pues de mientras, ¿no? Y nos contactamos y simplemente dijeron, sí, no lo pensaron dos veces, dijeron contigo y contigo, sobres. Ahí empezó, así fue como empezó Maldoror. De hecho, a Maldoror lo estrenamos en un concierto de las danzas en el Alicia. Como Omar no estaba, no teníamos guitarrista en las danzas y invitamos a Mario, que después sería el guitarrista de Citeres, ¿no? Ya tenemos experiencia todos, entonces fue muy fácil. Empezamos a grabar algunas canciones, después ya juntamos dinero, grabamos lo que era el EP, un viaje a Citeres, y así es de que yo empecé ya con Citeres a darle al 100. Pero yo no quería agarrarme de lo que era la fama de Maldoror para hacer mi banda, ¿no?
Citeres desde abajo la hicimos hasta que también llegó a tener sus sonidos, su público. Vía Dolorosa lo tomamos es un disco de una banda noruega que se llama Oftalamia. Tienen un disco que se llama Vía Dolorosa. De ahí viene el nombre. Simplemente nos gustó pues como el impacto sonoro que tenía como tal la palabra y escrita, pues tenía la ventaja de que Vía Dolorosa se escribe casi en todo el mundo de la misma manera y significa prácticamente lo mismo. Tuvimos muchas tocadas, tú sabes, así en casas, tuvimos unas tocadas en unas obras negras en Texcoco. Yo creo que fueron de las primeras pesadísimas, ¿no? Pero también memorables, ¿no? Todo lo que pasó. Circo Volador, me acuerdo que de las primeras tocadas más o menos consideradas en Circo Volador, nos invitaron, son de las primeras, y pues muchos foros, ¿no? Rockstock, Rocotitlán, todavía, La Diabla, creo que todavía nos tocó en aquellos tiempos. Son como que las que recuerdo más, ¿no? Entre muchas otras. Octavio, ¿cómo les va? Yo les quiero leer varias de las llamadas que estamos recibiendo para que me ayuden a entender mientras tú agarras un poquito de aire también. Isabel Trejo Hernández, ¿por qué la vestimenta de negro para los darcueto? ¿En qué se basan y qué es lo que buscan los darqueto? Cultura dark. Itzel Aro Sánchez, si ellos dicen ser dark, quisiera que me respondieran quién fue la primera persona que se vistió de negro. Alejandra Gómez Ochoa, aquí andamos diciendo, ¿verdad? A los chicos que tocaron dark, en especial al del sombrero que está súper maquillado, dicen que los discriminan por vestirse de negro, y yo una vez fui a un antro de dark y que se portaron muy groseros y prepotentes como si fueran las personas más inteligentes. ¿Que a qué se debe esa vestimenta? ¿En realidad tiene una historia o solo lo hacen por sentirse diferente? Una vez que ya se ha leído algunas de las llamadas, Octavio, ¿qué significa esto de ser dark? El programa se llamaba Tribus Urbanas, donde iban a hablar tanto de los skates como los grafiteros, los rappers, los darks. De hecho, de ese programa, todavía hay banda que está en el público que sigue aferrada, brother. Enrique Tamayo, Daniel Drag, de CCH Vallejo, está Yaret, ¿no? Marina Yaret, Raquel Castro. Mucha banda realmente en ese tiempo estaba muy involucrada con la escena, con el por qué existía y por qué debías de existir, ¿no? Para nosotros era más fácil vivirlo. Arturo Saucedo, me acuerdo, que era el de 2021 de la estación, también estaba en ese programa. Tocamos, estuvo bien en la cuestión de lo que hicimos nosotros. Realmente el programa confundió a la gente porque empezó a creer que los darks, que eran los de negro, eran los que pintaban en los grafitis. El público que vio el programa no entendió bien qué eran las tribus urbanas. Fue una mezcolanza haber metido tantas cosas. Se confundió un poco la gente, pero bueno, fue un inicio. Ya hay una escena electro, ya hay una escena metal sinfónico gótico. Hay 2 publicaciones, ¿no? La revista Dark, la revista Gótica. Aparece Carpe Noctem, ¿no? También en radio. Digo, Clausen, pues con a lo mejor no con tanta presencia de la música mexicana, pero siempre ha estado ahí, ¿no? También. Está el Lada X, está el Onder, está el UTA, ¿no? Entonces dices, órale, pues creció esto bastante. Habíamos muchas bandas, y de todos los géneros, brother. Había, no sé, de bandas electrónicas estaba Cenovita, Óxido Concreto, por ahí cuando empezaba Veneno para las Hadas, Ogo, ¿no? Tocaba Aquí Eterna, tocaba Vía Dolorosa, Ercebet, Triste Macrina, y esto estaba a reventar, ¿no? Había hasta fila, y de igual forma al siguiente fin de semana te podías encontrar con una obra de teatro y también estaba llena. Yo recuerdo haber estado en lecturas, no sé, en honor a Kafka, en honor a Poe, ¿no? En honor a Lovecraft, en el Circo Volador, sin que hubiera bandas en vivo. O sea, nada más era cineclub, mesas de discusión, lecturas, y llegó a haber 500, 600 personas, que es muchísimo para un evento en el que no va a haber música ni... Es brutal, ¿no? Muchísima gente. Unos tocaban y si yo tenía un grupo, mis cuates del otro grupo me iban a ver y yo a su vez yo iba a verlos a ellos y así nos echábamos como la mano y eran como muchas bandas hermanas. Cuando una banda no gustaba los bajaban a hielazos y era neto, ¿no? A nosotros nunca nos pasó, afortunadamente.
había eventos para los que se cobraba un cover hasta de 30 pesos y la gente lo pagaba. Por irnos a escuchar a nosotros que éramos los talleristas leer nuestros cuentos. Se me hacía fuera de la realidad. Es algo que hoy es impensable. Y eso te hablaba de precisamente de que la gente estaba muy interesada y muy unida en querer abarcar todo este tipo de cultura, ¿no? Un domingo a las 3 de la tarde veías a 500 chavos formados afuera del Rockstock, le daba vuelta, ¿no? Sobre Niza, carnal. Ahora ya no ves a 20, 40 chavos en una tocada de una banda. Entonces la escena siempre de alguna manera ha funcionado desde los grupos que se van fortaleciendo y que van caminando juntos. Era una cuestión más homogénea, ¿no? Tú veías a Maldoror alternando con Hocico o al Clan alternando con Amducia o cosas así, ¿no? O sea, entonces podías oírlo y era todo igual. Tú vas al evento y... Un festival oscuro en el Zócalo con bandas internacionales, pues ¿cuándo lo ibas a imaginar, no? Se dice que eran más de 45,000 personas en la plancha del Zócalo para un concierto oscuro, de música oscura, de música gótica, etcétera. Pues era impresionante, era impactante, ¿no? Como que fue una vorágine. Fue tan fluido llegar. Nos hablaban aquí, allá. Después sí, ¡pum! Se sentó la escena. Sí, hay un momento en el que todo ese ímpetu de bandas como que se desacelera, ¿no? Sí, está como entre 2002, creo, y 2006, hay como un trastabilleo y hay una desbandada, ¿no? Hay una desunión de repente. Los 2000 fue una ruptura entre la escena y la gente, ¿no? Los millennials, la gente que empezó a acercarse a la escena lo hizo más por fashion, más por estar ahí que por proponer, ¿no? Después del 2000, 2001 se empezaron a apagar todas las ondas, ¿no? Ya no estaba ni el Wicamina, ya no había, de hecho, por ejemplo, creo Maldoror ya tampoco estaba, aunque después se reunieron y toda la onda, pero había muchas bandas que desaparecieron. A los pocos que éramos y que veíamos a tantas bandas diversas, empezó a hacer núcleos más pequeños. Nos dividimos al público y entre las bandas que empezamos a tener los roces, empezamos también a tener esas fragmentaciones y en vez de unir a la gente se empezó a tomar como sus propios bandos, ¿no? Digamos que ahí se explotó y cada quien se fue por su lado. Entonces eso desmembró lo que era la escena. Fuimos orillando al público hacia la nada, quizá, ¿no? Que fue algo muy chistoso. Digo la nada, y cuando digo la nada tienen, por otra parte, la llegada del internet, ¿no? Y cuando digo la nada, digo también el todo, ¿no? Tienes una gran apertura en la red donde ahora puedes, si te gustaba la escena oscura, pues ahora puedes conocer abiertamente a todos los grandes, bueno, a las propuestas grandes, y te vas más bien al reconocimiento de la escena internacional, olvidando las propuestas nacionales. No hubo escena durante el 2000 prácticamente, ¿no? Las mismas bandas siguieron tocando, por eso la gente siguió consumiendo a las bandas que traían de Europa con ese sonido que no tenía nada que ver con el goth. Y el Circo Volador, pues, con sus conciertos internacionales, empezó a cerrar también la puerta, ¿no? Ese es mi sentir, no sé, tenías que buscar otros foros, ¿no? E incluso eso también cambió mucho, se cerraron tantos foros que pues ya prácticamente también fue como que la decadencia de tocar con las bandas, ¿no? Estábamos en un círculo donde ya, o sea, eran tres foros que estábamos ahí cada 15 días y no pasaba nada, ¿no? Todo este movimiento surgió a partir de la música y música nacional. Pero ahora ya la gente no está muy interesada en la escena nacional, sino en la internacional, ¿no? Y si hay un movimiento, si hay mucha gente que le gusta el género y todo, pero no le interesa demasiado ir a ver una banda nacional. Que es este asunto de ser muy endogámica, muy hacia adentro, y este rollo de, pues nos vamos a quedar hacia nosotros y por nosotros, y no queremos nada que ver con unas cosas de, deja tu mainstream, sino un poquito más para arriba, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa porque ahora que se está poniendo de moda entre los hipsters, todos estos chavitos nuevos que están tocando post-punk, ¿no? Ves de repente algunos reportajes de Noisy o de Vice
en donde todo se termina con Santa Sabina y da un salto cuántico hasta los grupos post-punk, ¿no? En donde se elimina todo lo que quedó en medio. O sea, el Clan está mencionado, por supuesto, pero todo el trabajo que hicimos nosotros como escena está obviado, ¿no? Jan Baudrillard tenía razón, lo que no sale en la tele para el pueblo no existe, ¿no? Hubo bandas que no duraron nada y que sonaban increíble, ¿no? Y que no están en la historia, están en la etnohistoria, lo que no cuenta la historia, pero ahí estuvieron, ¿no? Varios los vimos de cerca, ¿no? Y los vimos pasar. Para finales de los 90 muchas bandas empezaron a desintegrar, ¿no? Bandas muy buenas que existían, ¿no? La escena se quedó en el olvido durante no sé cuánto tiempo porque se fueron a hacer la vida, porque no había de otra, ¿no? Porque nadie iba a vivir de la escena. La gente que estaba de mi generación pues se fue haciendo más adulta, empezó a tener compromisos, empezó a tener hijos. El típico meme de ¿qué pasó con tus sueños? No, pues los cambié por un trabajo estable, ¿no? Entonces, sí pasa mucho esa onda, ¿no? Crecimos siendo responsables, pero los otros irresponsables que deben venir atrás, pues no había, ¿no? No había como esa otra ola de gente, y hubo como un vacío. La escena continúa, pero con las bandas, como tú dices, las bandas de siempre, las que ya existíamos, y no hubo nuevas bandas que quisieran. En algún momento no hicimos nuestra tarea de dejar como una estafeta para que alguien la tomara, y pues no la tomó nadie, y por eso hubo una brecha ahí de bandas, de organización, de eventos, de todo. ¿Por qué no se dio esto en la escena oscura? Pues por pedos de ego, ¿no? Por pedos de no, pues ni madres, o sea, yo por qué voy a apoyar a esa banda, ¿no? O viceversa. Pues tú llegabas con tus cosas y simplemente pensabas que eras la banda más chida, ¿no? No tenía que ver, me cae mal eran tontos. Estás más joven, tienes el ego más alto, tienes así como que piensas que por qué ellos y por qué no. O sea, ese tipo de cuestiones que la madurez te ayuda a analizar y a identificar. Yo creo que fue también la sobreexplotación, porque pues tocábamos cada semana, cada 15 días, y no solo Fractalia, muchas bandas, ¿no? Empezaban a tocar cada semana. Yo creo que la gente estaba un poquito cansada y obviamente nosotros y los medios y todos estábamos un poco cansados del pan con lo mismo. Hubo también una cuestión que el gótico o el dark como que se mezcló un poco con el metal, pero al mismo tiempo el rollo old school se fue haciendo como eso, como viejo. Sí, entonces, como que todos esos chavos, por así decirlo en aquel momento, empezaban a ser más seducidos por el rollo indie rock de Interpol y todo eso, y otras bandas. Y entonces ya no hubo, esa generación no renovó lo que era, no creó nuevas bandas del movimiento oscuro. Antes uno estaba acostumbrado a ir a buscar la música, ¿no? Porque no había manera que te llegara a tu casa. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora te llega a tu casa o no la vas a buscar a ningún lado. Y la cuestión es que no estamos haciendo algo bien porque no le está llegando a la gente la música. Porque finalmente, queramos o no, sí representamos algo dentro de la cultura musical de México. Finalmente nacemos del deceso de uno de los grandes hermanos, que por llamarlo de alguna manera Dada X, y es una cachetada que nos hace denotar el momento crítico de nuestro movimiento. Entonces es justo el momento exacto para donde decido llamar a convocar a todos los grandes luchadores, a todos los grandes guerreros y persistentes y necios de la escena desde su nacimiento hasta la fecha, ¿no? Somos UBON, la Unión de Bandas Oscuras Nacionales. Somos 14 grupos, todos ellos encabezados por la gente que persistía y que luchaba en su momento por cada uno de sus proyectos para tener una fuerza mayor, para hacer un proyecto mayor a los que todos nosotros somos de manera individual y hacer que la unión genere esta fuerza. Luchar, que esa no sería la palabra, por un lugar,
sino reclamar lo propio. La escena oscura tiene su propio lugar. La mitad de Yubon ha tocado dentro y fuera del país. Si lo ves así, a mí me gustaría ver cuántas escenas tienen ese bagaje y esa experiencia. De entrada, lo que es Yubon ahorita, pues fortalece a la escena. Estoy convencida en que es la forma de trabajar y de llevar adelante muchos proyectos, ¿no? No hay un liderazgo dictatorial, ¿no? Cosa que muchas veces yo creo que fue el error de colectivos pasados, ¿no? Yubon es un primer paso hacia esta, o sea, no lo llamemos solución, sino simplemente hacia esta nueva dinámica de exteriorizar las cosas. Un escalón que vamos a subir juntos y después de ahí cada quien tiene que ser como para tomar impulso todos nosotros y ya seguir por separado, ¿no? Pero creo que va a marcar algo importante en la escena. Es un proyecto deseado y buscado desde hace muchos años, pero que fracasó en aquellos momentos. Yo creo que éramos muy jóvenes, demasiado ególatras. Y hay que hacer a un lado ese rollo del ego pendejo, ¿no? Del yo soy más y yo puedo más. No, carnal. O sea, el rock por eso se quedó sin bandas en algún momento, ¿no? Por ese egoísmo tan pragmático, tan cabrón, ¿no? Si antes había egos o sea, ya crecimos, güey, ya no estamos como para andar perdiendo el tiempo en estupideces, y es decir, lo queremos hacer, sí lo hacemos, si lo queremos hacer, pues vamos a hacerlo bien. Unir no solo a estos músicos, sino a otro tipo de artistas, ¿no? Escritores, fotógrafos, promotores, espacios. Generar una nueva ola, un segundo impulso, ¿no? De la escena oscura, que ahora sí vaya hacia afuera. Y para eso está Yubon, para impulsar nuevamente lo que es el movimiento oscuro en todas sus vertientes. Yubon vamos a hacer el puente de unión entre las viejas bandas y las viejas glorias y las nuevas andanzas. Vamos a proponer para buscar permanencia en la escena, ¿no? Eso es como que lo que yo siento que es el reto de Yubon, ¿no? Pues yo creo que el reto también es llegarle a ese tipo de gente, ¿no? A las nuevas generaciones. Creo que hay que extenderlo y realmente dejar ahí algo, una semilla bien, para que nuevas generaciones puedan volver a hacerse resurgir la escena oscura. No sabemos si vaya a revolucionar la escena, pues el tiempo lo dirá o algo así. Esto que estamos armando junto con ustedes, gente como ustedes, banda con todo el colectivo de Yubon, va a durar 1000 años, brother. O sea, mientras haya banda tocando y banda escuchando, ¿no? Esto tiene un futuro precioso. Yo creo que la escena oscura los mejores momentos de la escena oscura están por vivirse.